si tú circunscribías el incentivo a la parte del hotel, yo creo que tú estabas respetando la ley. Pero cuando tú lo extiendes y empiezan áreas a autorrecibir incentivos que no se deberían justificar, ahí hay un abuso. Lo que tenemos ahora del impuesto de la transferencia de un bien, que de la propiedad inmobiliaria, que tú pagas un 3, ahora... ¿Tú pagas un 3 ahora? Sí, va a pagar un 18. La diferencia mía con el gobierno es que el gobierno dice, yo necesito 1.5. 1.5. Eso es mentira. Necesita 3. Claro. El proyecto de reforma fiscal o de modernización fiscal presentado por el gobierno del presidente Luis Abinader nos convoca, por supuesto, a tratar de desentrañar la parte más relevante de esta propuesta. Y hemos invitado a Andrés Dauwager, que es economista, doctor en economía. Él es el autor, además, de 3 tomos de artículos sobre economía dominicana, y el primer tomo está dedicado completamente a la cuestión fiscal, la suma fiscalista de República Dominicana. Claro, Andrés Dauwager es considerado por el doctor Frank Moya Pons como el economista de mayor impacto y dimensión en la historia de República Dominicana. Andy Dauwager conoce muy bien la cuestión fiscal, es la persona que más ha escrito sobre el tema fiscal en el país. Este tomo completo es sobre la cuestión fiscal. Claro, hay otros artículos en los otros tomos que también abordan la cuestión fiscal, pero estos 3 tomos, los 3 tomos se titulan Política Económica y Economía Política desde las gradas. Selección de artículos publicados en el Caribe entre el 2009 y el 2022. Este es el tomo 1. De manera que le agradecemos mucho a Andy por aceptar esta conversación. Y en primer lugar, yo quisiera comenzar. ¿Son convincentes o satisfactorias las medidas adoptadas por el gobierno para el control del gasto y que han venido antecediendo a la presentación de esta propuesta de modernización fiscal que se ha presentado? Gracias, Fausto, por haberme invitado a conversar aquí contigo. Mira, yo creo que la intención de esas medidas es buena. Yo soy partidario de cierre y fusión de algunas entidades. Lo habíamos planteado en un estudio que le preparamos al BID en el 2017, siendo Danilo Medina presidente, donde recomendábamos fusionar el Ministerio de Educación con Educación Superior, Ciencia y Tecnología y con Cultura, manteniendo entonces la consistencia de la ley que aprobaba del 4%, para que ese 4 se distribuyese entre las 3. Habíamos planteado también la fusión de Economía y Hacienda, que lo considerábamos positivo porque es bueno que los que están tratando de diseñar la visión y los planes de inversión tengan el contacto con la fuente de recaudación y puedan acoplarse bien, de manera que no solo sea teoría, sino que tú entiendas hasta dónde tú puedes llegar en materia de ejecución de la inversión. Entendíamos que el Ministerio de Juventud, Mujer, se integraría muy bien con un Ministerio de Desarrollo Social que aglutinara al Ministerio de la Presidencia y metiera todos los programas que la vicepresidencia y la presidencia ejecutan en el ámbito social. Eso era más o menos algunos de los esfuerzos. Y claro, se proponía el cierre del FONPER y que eso lo manejara Hacienda, incluso el INESPRE, meterlo ya como un departamento de mucho menor impacto a nivel del Ministerio de Agricultura, y al mismo tiempo identificar dónde se habían cometido excesos de gasto improductivo. Por ejemplo, desde el año 2004 nosotros identificamos que en el país se inició una modalidad muy peligrosa de regalar pensiones del Estado a personas que nunca trabajaron en el Estado. Entonces tú tienes, te voy a poner el caso, amigos creo de los dos, personajes como Chanel, Rosa Mateo, sí. Exacto. 38 años en el Estado. Sí. Y la pensión, creo que le sale, yo no sé si son 32 o 35 mil pesos. Un tipo valiosísimo,
técnico, brillante. Trabajo en el tema de la seguridad social. Sí, óyeme, un tipo, el tema de la descentralización en un salud. lujo para este país, que es una pena que no es diputado, digamos. Pero, entonces, 38 años, te salen 32,000 pesos. Y entonces, cualquier economista que nunca trabajó, o ingeniero, periodista, o músico, artista, etcétera, 50, 75, 150,000 pesos. Yo no, honestamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que una comisión para depurar eso y limpiar eso hubiese sido necesario. Eso libera una buena cantidad de recursos y permite incluso subirle la pensión a todo esto que es, claro, lo que sirve. Creo que ese tipo de señales, porque hay mucha gente que dice, mira, vamos a volver al nivel de empleo del año 2019. Bueno, habría que ver qué es posible y qué no, pero policías y maestros es muy difícil. Ahí tú sabes bien que hay serias limitaciones. Pero yo creo que hay esfuerzos todavía que se pueden hacer, pero a mí me gustó ver el interés y el valor que exhibió el gobierno al anunciar esas medidas. Y lo de la puesta en vigencia de la ley de responsabilidad fiscal. Eso crea un marco que tranquiliza a los mercados internacionales porque hay una especie de commitment, de compromiso, de tú no sobrepasar el déficit más allá de lo necesario, lo mantiene dentro de un tope que es razonable, claro, y deja abiertas las puertas de que si hay una coyuntura externa o interna de una seria perturbación, tú tienes margen para hacer modificaciones. Las leyes de responsabilidad fiscal son buenas, pero más importante que eso, y se ha visto y se ha demostrado en la experiencia, es la creación de los consejos de asesores fiscales adscritos al Ministerio de Hacienda, que tienen la responsabilidad de velar porque cuando se ejecutan o se elaboran los presupuestos, los gastos estén respaldados por estudios de costo-beneficio, de sostenibilidad, de eficiencia, de productividad. Pero eso lo entienden más los mercados internacionales que la población local. Sí, pero la población local validaría mucho que hay un consejo de asesores fiscales que le diga no al presidente cuando quiere tomar dinero y regalarlo. Ya. Porque es que el que paga impuestos le da trabajo. La gente, la palabra impuesto es una palabra desagradable. Entonces, como que tú quisieras que, bueno, ¿qué me hicieron con estos impuestos? Bueno, mira qué bonita carretera me han hecho, qué buena autopista, qué este puente. Mira, trajeron 2,000 profesores de matemática que no teníamos. Ahora la educación de nuestros hijos es mejor. Los hospitales están funcionando mejor. Entonces, yo creo que estos consejos de asesores fiscales es como una junta monetaria, pero montada en el Ministerio de Hacienda, que acompañan y le dan una fuerza al ministro de Hacienda y un respaldo para poder tener un manejo más riguroso. ¿Hay correspondencia entre esas propuestas de reducción del costo del Estado para el sistema democrático con la propuesta de reforma o modernización fiscal que se ha presentado? Bueno, yo entiendo que ellos entienden que sus medidas de recorte le van a producir un ahorro como de 0.25, 0.30% del PIB. ¿Dónde que reside ese ahorro? Que la gente no lo ha entendido. Es que cuando tú fusionas educación con educación superior, ciencia y tecnología, y entonces los obliga a los dos a operar con el 4%. Lo que antes era un dinero que yo tenía que buscarle a educación, ciencia y tecnología de 0.29% del PIB, digamos, aparte del 4%. Yo entonces en educación estaba gastando 4.29, ahora voy a gastar 4. Exacto. Y ya ahí ese es el ahorro. Ya. Por eso es que ellos te dicen que no va a haber despido, que van a fusionar, no van a haber despido, pero hay ahorro. Pero hay una racionalización. O sea, lo que van es a reducir la parte el gasto del MINER que caía en la improductividad, porque a veces estaba sucediendo, y lo habían visto la administración de Danilo Medina y la propia administración del presidente Abinader, que el 4 obligaba en los meses finales del año a ver dónde era que iban a gastar el dinero, porque
no tenían la capacidad de ejecución eficientemente de eso. Y eso creaba espacio también para que a los maestros se les fuesen dando cada vez más ventajas independientemente, desligada de su productividad y de la eficiencia de su trabajo. Entonces, yo creo que por ahí es que viene el ahorro, pero lo que se ha mandado de ley, ellos le llaman de modernización fiscal, para mí es un simple proyecto de reforma tributaria. Sí, entonces, particularmente yo creo que ese proyecto tiene serios problemas. Bien, me gustaría conocer tu criterio sobre el tema de las exenciones fiscales que están siendo eliminadas. Ese es un punto importante en el que la autoridad ha dicho muy claramente, óyeme, estas exenciones se establecieron por un tiempo, no todas las, es decir, las exenciones no son permanentes y el Estado tiene la responsabilidad de, ya este sector de la economía camina bien, pues hay que eliminar las exenciones y las podemos eliminar. Sí. Entonces están eliminando exenciones al turismo, están eliminando la exención a la cinematografía, parcialmente a la región fronteriza y ¿alguna otra más? Proindustria, mecenazgo. Mecenazgo, ciertamente. Una parte de zona franca. Sí. Esas son fundamentalmente. Bueno, y se lleva totalmente lo de los fideicomisos. Los fideicomisos sí, también. Bien. ¿Qué consideras tú sobre esta parte? Que tú has escrito mucho sobre esto. Sí, tema. Yo he escrito mucho, principalmente cuando se han identificado abusos en la práctica de las concesiones de los incentivos. Comenzando, el más sencillo, vamos a comenzar con Zona Franca. Mira, Zona Franca es un modelo que tú tienes que cogerlo como viene o rechazarlo. Porque va en un contexto internacional de competencia. De enclave geográfico extraterritorial destinado exclusivamente a la exportación. Si te gusta el modelo y tú quieres adoptarlo como una de tus opciones, tú no tienes autonomía para decidir si puedes cobrar o no puedes cobrar un impuesto. No, porque si todos han decidido que el modelo opera como una zona total de libre comercio sin ningún tipo de impuestos, entonces una vez tú te enrolaste en ese modelo, tú tienes que respetarlo. ¿Por qué? Mira ahora cómo quedaríamos. Ahora mismo México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las empresas que operan parques, tú vas a Costa Rica a construir un parque para acoger 100 empresas que están llegando en nearshoring, en tecnología, bueno, ese que construye y opera ese parque está exento de su impuesto sobre la renta. En adición, las empresas que construye el parque. El que construye el parque y lo opera. Pero en el modelo de República Dominicana es también, el Estado Dominicano. No, pero hay algunos parques. No, es que hay parques que son públicos, pero hay parques que son privados. Ya, sí, es verdad, entonces, Tamboril, por ejemplo. Claro, entonces hay parques privados. Entonces, el tema es, la Corporación de Zona yo Franca puedo decidir de la noche a la mañana que en lo adelante los parques la operación de los parques pague un 27%. Sí, tú lo puedes decidir. 27%. Sí, tú lo puedes decidir, pero ¿qué pasa? Tú no puedes esperar que se van a construir más parques. Entonces, cuando yo oigo al presidente decir que vamos a traer empresas que empiecen a ensayar con el tema de los chips, que vamos a hacer el proyecto Santo Domingo 2050 del corredor industrial que va a estar lleno de plantas de zona franca alrededor de la circunvalación de Santo Domingo, yo digo, bueno, todo esto se quedó en el aire, porque incluso había 7 parques que se iban a construir nuevos y expandirse, que ya mandaron a informar al Ministerio de Industria y Comercio que no van a continuar, no van a hacer... ¿Por el proyecto? Pero claro, porque es que tú no te vas a meter, porque la gente asume que el retorno, que el beneficio de la operación de un parque es gigantesco, como que yo puedo fijar libremente el alquiler que voy a cobrar. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en un entorno que compito con 8 países, ese alquiler viene prácticamente dado. Porque Costa Rica dice, yo voy a cobrar $7, $6 por metro cuadrado, por lo que sea. Bueno, Dominicana no puede decir, no, yo voy a cobrar 10 ahora porque como tengo que pagar 27. O sí, cóbralo. Pero ¿qué va a pasar? Nadie se te va a meter en ese parque. Entonces, esa es una parte que yo por eso he planteado que ese artículo 31 del proyecto
Es un fue 27% de impuestos sobre la renta. 27. 27. Sí, que eso lo deben eliminar. Entonces, con el turismo pasa lo siguiente. Yo reconozco que en el caso del turismo se incurrieron en excesos y en eso el Ministerio de Hacienda tiene razón. Se concedieron exenciones, incentivos quizás más allá de lo que era necesario. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un centro comercial grande de X número de metros, voy a hacer una torre que la voy a dedicar, digamos, a alquiler de apartamentos con fines turísticos o un hotel, voy a contratar una línea. Entonces yo solicito exenciones para todo, pero yo quizá tengo una torre corporativa también, tengo una serie de áreas comerciales abajo, un centro comercial, qué sé yo, donde tengo empresas que van a ganar dinero, restaurantes. Y el sector turístico lo hizo siempre acogiéndose a la ley de Sí, entonces yo creo que ahí, si tú circunscribís el incentivo a la parte del hotel, yo creo que tú estabas respetando la ley. Pero cuando tú lo extiendes y empiezan áreas a autorrecibir incentivos que no se deberían justificar, ahí hay un abuso. Entonces yo creo que eso se pudo haber corregido. Eso sucedió mucho en la capital. Entonces creo que ahí había que tener eso como target. Yo creo que si hubiese sido yo, y lo escribí en un artículo de esos que no está recogido ahí porque va en el cuarto tomo, que ya casi va a entrar en prensa, yo decía que con el turismo nosotros no hemos proyectado y estamos compitiendo con otros países de la región que también confieren incentivos fiscales en el Caribe. Si nosotros lo desmontamos de golpe, todos, y no dejamos espacio, yo pienso que la señal no es buena. Y por otra parte, yo cuando he hablado con funcionarios que me dicen, Andy, pero es que tú quieres que dejemos los incentivos para Puerto Plata, para la zona norte, para Samaná, para el sur profundo, pero los incentivos han estado ahí y no lo han aprovechado. Sí, no lo han aprovechado por una sencilla razón. Si yo tengo mejor infraestructura física en el este profundo, con Punta Cana, Bávaro, Macao, Valladolid, Cabeza de Toro, Casa de Campo, obviamente yo soy un inversionista de fuera, ¿dónde yo me voy a ir? Yo voy a tratar de instalar mi hotel en el Concón, en la joya de la corona. ¿Cómo voy yo a meterme en Samaná, que está rabalizado, Puerto Plata o el sur profundo? No tiene sentido. Ahora, el día que tú le digas, mira, aquí ya no vamos a tener, por ejemplo, en la capital, Casa de Campo y el este profundo, vamos a suspender, por lo menos los próximos 5 años no va a haber más, hasta ver qué pasa. Porque creo que fue el polígono central que fue declarado zona turística. Bueno, pero hermano, en realidad es el país entero que ha estado. Entonces si el gobierno va a hacer una inversión grande con una autopista del Ámbar que promete crear las condiciones para un desarrollo inmobiliario turístico y de instalación de hoteles en toda la costa norte, lo cual ayudaría a mitigar los riesgos de la misma actividad turística, porque el sargazo y los huracanes dan más duro en el este que en el norte. Entonces, a la industria y al país como destino le conviene la diversificación. ¿Qué yo hubiese hecho? Me llevo los incentivos en la zona que yo entienda que ya están totalmente desarrolladas. Eso no quiere decir que no esté dispuesto por ejemplo, que me llegue una intención de Four Seasons que quiera instalar un hotel de lujo en la zona colonial, digamos. Que me quieran convertir un edificio antiguo, como tú encuentras, por ejemplo, en Milán, que te toman algo que era un antiguo monasterio, te lo convierte. Sí. Óyeme, yo contemplaría en un análisis de caso por caso, decirle, yo ahí doy el incentivo, te voy a dar 10 años. Óyeme, porque tú tienes que en esto ser flexible. Yo no sé cómo que vamos a llegar a Fitur ahora, el 2025. ¿Qué es lo que vamos a llevar a Fitur? Enero del 2025. Sí, ¿con qué carpeta vamos a llegar? A decirle, señores, se acabaron los incentivos, al mismo tiempo, miren, viene un aumento de 15% en la tarifa eléctrica de lo que pagan los hoteles, porque a las empresas del este que generan electricidad la vamos a obligar ahora a pagar todos los impuestos a los combustibles, ya no va a haber sistema de reembolso, así que vengan, lo estamos esperando. El gobierno sabe que la inversión española ha sido
le gusta el dominicana en buena parte, no solo porque tenemos bonitas playas, sino por el atractivo. El atractivo entonces, de las exenciones. Trata de convencerlo y decirle, mira, ya en el este tú tienes 2 hoteles. Yo necesito ahora que tú me instales esos hoteles en el norte. En el norte. O en el sur. Y yo que hay un proyecto de desarrollo. Yo te voy a dar las facilidades, te voy a dar las exenciones y voy a discutir contigo. Vamos a discutir, lo que vinimos aquí a discutir contigo es las infraestructuras que ustedes necesitan. Vamos a meter. ¿Por qué? Porque a mí me interesa tener la isla entera rodeada de hoteles. Bien. Eso yo creo que era algo más sensato. Yo siento que ha habido un poco de dogma. Tú notas un dogmatismo de como que es un Chicago Boy que está. Sí. Que lo digas tú. Que lo diga yo. Que lo digas me tú, lo llevo. Resulta todo. Porque no, tú eres como el más radical. Ah, sí, no me con el demonio. Sí, claro, el más radical. Sí, ¿no? Y no es así. O sea, yo creo que es posible que uno con el tiempo ha ido madurando. La Realpolitik te lleva a ser más abierto, a escuchar a los demás. Porque, óyeme, ese sector hotelero ha sido líder en el empuje del crecimiento junto con la construcción y el sector financiero. El crecimiento de la economía. Entonces, si yo de la noche a la mañana mando una señal de que esto se acabó, yo creo que los espíritus animales que Keynes mencionaba, que decían que eran los detonantes de la inversión privada, podrían meterse dentro del closet un tiempo o tomarse una larga siesta y no mirar para República Dominicana en lo adelante hasta que este panorama se aclare. Y el éxito de una reforma tributaria es que tú necesitas que la base disponible, la base imponible sea dinámica, que donde tú vas a meter los impuestos, tú encuentres que... Pero si de repente, ¡guap!, se te cae la construcción, se te cae el turismo, se te cae la zona franca. Bueno, ¿y dónde que yo voy entonces? Ah, no, el ITEVI. Voy a meter el IVA todo. Sí, pero vamos a hablar del ITEVI ahora, en algún momento. Hacemos una pausa en este diálogo con Andy Dawager sobre el proyecto de modernización fiscal que ha presentado el gobierno del presidente Luis Abinader. Volvemos en un momento. Entre las exenciones que están siendo eliminadas en este proyecto de modernización está la eliminación del entusiasmo con la ley de cine, que tú has hablado bastante de este tema, y está el tema de la exención de cobro de impuestos hasta los $200 de compras por internet. Tú has escrito bastante sobre estos temas, de los dos. Sí. Me gustaría saber tu punto de vista sobre esto. Lo del cine, yo escribí recientemente un artículo que yo entiendo que el Estado tiene que apoyar. Sobre Hollywood dominicano. Hollywood, we have a problem. Tenemos problemas. Ese es como simulando y imitando que cuando aquella vez, Houston, we have a problem. Sí. Entonces, hay un problema y el Ministerio de Hacienda lo sabe. Se abusó un poco. Sí. Hubo operaciones, que yo la voy a decir indelicadas. Indelicadas. Que entonces les sobredimensionaron el costo fiscal que el gobierno tuvo que asumir. Sobredimensionado. Sí, una referencia. Bueno, 7.204 millones el costo fiscal en el año 2023. O sea, algunas empresas inflan los presupuestos, hablan con los inversionistas, le dicen, mira, tú metes 50 millones, yo te voy a devolver por abajo 35 de golpe, y después te va a quedar tu inversión y te va a llevar un dinero y no paga impuestos. Y no paga impuestos. Entonces estaba sobrecargado. Yo creo que primero ahí quizá el esquema que se diseñó, porque el espíritu era positivo, hay que estimular esto, yo creo que ata perfectamente con la cultura, con la mejora de la educación. Además, muchos países de la región han tomado medidas parecidas. Claro, claro. Y nosotros que tenemos una seria deficiencia en el sistema educativo, yo creo que el cine era un vehículo fundamental para compensar parcialmente. Claro, no para quizá dar incentivo para la producción de comedia, que es un género que tiene un gran atractivo para el público dominicano, y al tener tanto atractivo, quizás por lo tanto no necesita del incentivo. Pero la parte de historia, documentales, de sucesos que han pasado en el país. Por ejemplo, yo le comentaba a alguien, ¿tú te imaginas el palo que sería producir una serie sobre la crisis del Baninter?
qué sé yo, 8 episodios. Hay novelas escritas sobre eso. Es lo que te digo, claro. 8 episodios, Sí, sí. que la gente aprenda, que los jóvenes se enteren qué fue eso, el periodo de la ocupación haitiana aquí. Los brasileños hicieron una serie sobre el caso de Brecht, Odebrecht, por ejemplo. varias, creo que hicieron 3 bueno, seasons, algo sí, así. sí. Entonces, bueno, yo creo que esas son cosas positivas y que el Estado debe meter el brazo. Yo lo que creo que la forma de hacerlo era con un fondo donde tuviésemos intelectuales, que mira, tú podrías ser uno de los miembros de ese comité evaluador. Sí, porque tiene que ser gente que no pertenece a partido político, pero interesada en la cultura, bien educada, que haya leído, que se exprese sin falta de ortografía, que pueda entonces analizar. Evaluar los proyectos. Exacto. Y que estén mirando el proyecto, cuando lean el guión, diga, la forma como esto está escrito puede tener mercado internacional, sí o no. Ya. Entonces, tú pones 1.500 millones de pesos todos los años y selecciona, qué sé yo, 20, ya. 15 proyectos, donde le financia una parte para el guionista, entonces una parte para la producción, una parte para la distribución, incluso una pequeña parte para apoyar a las salas de exhibición. De alguna manera ese modelo existe en la educación superior y existe, para los proyectos de investigación. Y existe en muchos países de Europa. El modelo que existe fundamentalmente no es el incentivo tributario, sino el apoyo directo del Estado. Y cuando termina la serie, tuve una bandera del gobierno de España, fondo se financió, y Colombia lo hace. Bueno, a mí me gustaría ver esa bandera dominicana, el gobierno dominicano financió. Entonces, eso se puede hacer. La otra parte que me preocupa es que se llevaron todos los incentivos para los estudios cinematográficos. Ya. Creo que por lo menos... Hay estudios cinematográficos instalados pesados. ¿Qué yo haría con eso? Lo menos que le daría es tratamiento 100% de zona franca. Porque son servicios de exportación, de filmación, de producción internacional. Entonces, búscale un bajadero. Eso con relación a lo del... Pero eso es posible. Yo pienso que hay que... En la modificación del proyecto, en la discusión... Sí, yo pienso que sí, por lo menos eso. El tema de la compra por internet, yo creo que el ausente fue... Yo entiendo que el ITEVIS es correcto, del 18. Del 18, ahí, para las compras. Pero falta el arancel. Porque en América Latina, cuando tú vas, es ITEVIS, IVA más arancel. IVA más arancel. Entonces, alguien podría decir, Andy, pero entonces, ¿y los productos que se compran en Estados Unidos, que son originarios de Estados Unidos? Bueno, yo te apuesto que de cada 100, uno quizá es originario de Estados Unidos. Entonces, a ese yo le doy la oportunidad del rebate o el reembolso. Nada más que tú me pagas, el IVA. Tráeme el certificado de origen y después yo te devuelvo el arancel y se acabó. Pero yo en eso apoyo al gobierno de que... Porque es una competencia desleal al comercio. ¿Por qué? Porque hubo gente que creó empresas de courier. Sí. Se crearon muchas empresas de courier. Pero hay gente de negocio que crearon y los únicos clientes son 800 clientes fantasmas que ellos han creado con cuenta. Donde la dueña del courier es una señora que tiene un negocio. Todos los días le llegan zapatos, carteras, pero son de diferentes cuentas. Y todo menos de $200, saca todo y tiene su tienda instalada. Ella es la única cliente de... Y tiene una tienda entonces. Y tiene una tienda suplida por un courier. O sea, ella negoció para sí un acuerdo de libre comercio y de libre de ITEVI que afecta al mercado local. Entonces afecta el empleo. Quedan los comerciantes como una banda de ladrones, que no es así. Sí. Entonces, es decir, que la diferencia de precio tiene una explicación. Pero claro, es que no es fácil. Sí. A veces tú ves un producto en Amazon en 100 y cuando tú calculas el precio en dólares aquí te dice 150 y dices, ¿qué ladrones esos son? No, pero espérate, es que pagó un ITEVI, pagó un arancel, está pagando empleados, está pagando energía. Tiene que haber una pequeña diferencia porque no lo manufacturó aquí. Ya. Bien, entonces me gustaría conocer tu criterio sobre el tema de convertir el ITEVIS en IVA y reducir la base o ampliar la base del ITEVIS, dejar 8 o 9 productos básicos, la yuca, el plátano, el pan, el pollo. Sí, mira, siempre se ha hablado de que el principal del gasto tributario del país, la parte más importante era el gasto tributario generado por las exenciones del ITEVIS. Entonces, que hay una fuerte evasión fiscal por esa vía. Sí, es cerca de un 43% la evasión que teníamos estimada en el país.
Y si tú reduces las exenciones, le achicas las oportunidades a la evasión. Entonces, el tema es con qué tasa tú entras. Ya. Nosotros cuando preparamos las reformas en el 2016 para el presidente Danilo Medina, también preparamos para el 2020 para el que ganara, y hicimos una también ahora para el 2024. En todas planteábamos que los nuevos productos y servicios que iban a entrar y que estaban exentos se le cobrara una tasa de un 10% en vez de un 18%. Como una forma de que con el aumento del salario mínimo que se iba a sugerir y el aumento de las transferencias a través de los programas de las tarjetas de subsidio focalizado, se pudiese compensar a los más pobres. Sabíamos que el aumento del salario mínimo iba a drenar favorablemente en el resto de la estructura del salario y con eso compensaba un poco a la clase media. Por alguna razón el gobierno prefirió irse de 0 a 18 para todos esos productos. Yo particularmente creo que es un movimiento muy brusco. Y más aún si se tiene en cuenta que este país cuando crea el ITEVIS en 1983, en la administración de Salvador Jorge Blanco, empezamos con una tasa de un 6, después la llevamos a un 8, después se llevó a un 10, 12, 16 y 18, tomó 30 años esa ruta. Entonces, y hacerlo con los que estaban exacto, cada vez que se iban agregando, 18 es bruto. Yo creo que es muy fuerte. Y hay productos ahí que yo no lo hubiese metido. Yo, por ejemplo, con todo respeto, pero yo aplicarle ITEVIS a la silla de ruedas, o al agua, o a los espaguetis. Bueno, hay que ver, porque si tú empiezas a hacer sesiones todo es importante, pero por lo menos a algunos de los que se le aplicó el 18, a todo lo que le subieron al 18 yo lo hubiese dejado en 10 transitoriamente. Y soy menos ambicioso en la recaudación del ITEVIS, porque yo entiendo que había otras opciones de recaudación mucho menos dramáticas y que podían atacar la fuente de evasión más grande de impuestos que hay en el país, que no es el ITEVIS, sino el impuesto corporativo sobre la renta. Pero impuesto corporativo sobre la renta. Sí, eso vamos a venir un poquitico más adelante, si tú quieres, para yo terminarte con lo del IVA. Sí, sí. El IVA, el cambio de la definición está creando ruidos innecesarios que Hacienda va a tener que explicar. Porque antes lo que estaba grabado era bienes industrializados, corporales, inmuebles, industrializados. Oye bien, bienes corporales, inmuebles, industrializados. Ahora quitan industrializados, quitan inmuebles y quitan corporales. Es bienes. Perfecto. Bienes. Okay. Se generaliza sí. Al valor agregado. Sí. Entonces, no se llama ITEVIS, se llama IVA. Pregunta. Bueno, una vivienda. Si yo te quiero vender mi apartamento a ti, tú me lo vas a comprar. ¿Cuánto es, Andy? No, son $300,000. Pero ¿eso qué es? Eso es un bien. Eso paga el 18%. El 18%. O sea que lo que tenemos ahora del impuesto de la transferencia de un bien, que de la propiedad inmobiliaria, que tú pagas un 3, ahora... ¿Tú pagas un 3 ahora? No, sí, va a pagar un 18. Va a pagar un 18. Por la definición. Entonces tú dices... pero es el valor de la transferencia. El valor de la transferencia. Que la autoriza la DGI. Claro, $300,000. Sí. Si ese es el precio, tú tienes que pagar 54. Tú que me vas a comprar, me tienes que pagar 54,000. Y yo esos 54,000 se los tengo que mandar a la DGI. Mire, este es el IVA de Fausto que me compró este apartamento. Okay. ¿Cómo? Oh. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tú paralizas la operación de compra y venta. Sí. O la gente va a comprar sin ti. No hay forma, tú trancas el negocio de bienes raíces en el país. Aparte de eso, antes los bienes en su estado natural, porque no tenían ningún grado de industrialización envuelto. Pero eso es una interpretación, lo que tú estás haciendo. Bueno. Perdón. No es una interpretación. O sea, si yo leo el proyecto, es así. O sea, yo puedo poner un tipo en la DGI y si él cumple 100% la ley, tiene que cobrar eso. Ahora, puede ser que haya un director de la DGI que diga, no, yo voy a violar la ley que se aprobó y decido que la propiedad, los bienes inmuebles no van a estar grabados. Pero es él que lo está violando. Porque esa ley no deja exento los bienes inmuebles. Es a los bienes. Es a los bienes. No
no te distingue entre muebles e inmuebles. Fíjate. Pero paraliza la industria inmobiliaria totalmente. No, te liquida la construcción. Pero además, entonces, el estimado de ingresos del Estado sería muy superior. Habría que ver si está incluido. Hay cositas que uno no sabe cómo ellos calcularon o si se están haciendo, porque puede haber una estrategia de hacerse loco. Déjame ver si esto pasa, porque puede haber gente muy inteligente que juega con el texto y cuando tú vienes a ver está medio país cogido. Pero eso, óyeme, tú pasas eso y si yo fuese el legislador del PRM, yo renuncio ya anticipadamente, me voy para mi casa, porque la pela que me van a dar en el 28 va a ser tan histórica que yo no quiero pasar esa vergüenza. Si tú pasas si eso. Pasas eso. Si lo pasas así, porque así como está. Hay un tema de redacción de la propuesta. Sí, hay problemas. Tú que conoces. Sí, hay problemas de redacción. Hay problemas de redacción. Hay problemas de redacción. Por ejemplo, no me dicen los bienes en su estado natural antes estaban exentos. Pero ¿qué sucede ahora? La arena, la grava, el caliche, esos son bienes, insumos de la construcción en su estado natural. Antes estaban exentos del ITEVI. Ahora no. Que me digan los ingenieros contratistas, porque yo no sé de eso, cuánto le va a subir el costo a ellos, a los que producen cemento, y a los que empañetan, y a los que usan la arena para todo, o la grava, la gravilla, qué sé. Yo no sé, pero algo va. Cuando yo suba la varilla, el cemento, la grava y todo eso, y los equipos y los bloques, a los camiones ahora de carga, paga 18, que no estaba pagando. O sea, no es que yo esté en contra de eso, pero lo que quiero es que me digan cuál es el impacto inflacionario que eso va a tener y por qué entonces nosotros sugeríamos en vez de un 18, transitoriamente un 10. Ya, pero el que compra no va a comprar si tiene que pagar un 18% del valor de la propiedad. No, ahí va a pasar de un 3 a un 18. Oh, no, eso es una locura. Eso es, así como está escrito, si uno lo lee, dice, no, pero esto o hay una trampita aquí, o fue un descuido. O un descuido yo voy a asumir de buena fe que fue un descuido y que ellos lo van. Bueno, honestamente, yo creo que el proyecto... Porque además el proyecto tiene lo de el aumento para las captaciones con el IPI. Sí, que también otro problema, porque que Hacienda te dice, mira, y es verdad, la exención del IPI es muy alta aquí. Está bien, Costa Rica tiene una exención de 1.9 millones de pesos, llevándolo a pesos. 1.9 millones de pesos. Y nosotros tenemos 9.9. 33 mil dólares. Okay. Nosotros tenemos 145.000. 175 mil. 9.86. Tú dices, ¿verdad? El ministro tiene razón. Pero hay algo que él no dice. En la tabla que él presentó, y está ahí, la tasa aquí es 1, en Costa Rica es 0.25. Sí. Cuando tú haces el análisis, una vivienda de 15 millones de pesos, con la reforma que está planteando Hacienda, pagaría aquí 58 mil pesos de IPI, en Puerto Rico en Costa Rica 30 y pico mil pesos. Yeah. O sea, ellos teniendo un ingreso per cápita 7, 8% más alto que el nuestro, pagarían mucho menos IPI que nosotros. Entonces, el problema, yo recuerdo que con Danilo Medina, cuando tocamos lo del IPI, en la propuesta del 16, decíamos, presidente, hay que tener 4 tasas del IPI. Lo que pasa es que los economistas no cogemos con tasa única para todo. Pero ¿por qué tú me...? No, que eso está multiplicando tasas diferentes, pero... Las tasas diferenciadas... pero claro, pero en tiempos donde el progreso de la humanidad, donde más rápido ha avanzado en el área de la computación. Esos son modelos que tú lo tienes instalado y automáticamente la DGI hace el cálculo. Igual pasa con el IVA también. Pero Europa entero, la mayoría de los países tienen 4 y 5 tasas de IVA. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú no puedes ser tan dogmático de una sola tasa. Bueno, es bellísimo, de verdad, es muy lindo. Sí. Bueno, pero no es real. Pero tú sabes que el ideal de una vivienda está muy metido en el alma del dominicano. Hay gente que trabajó toda su vida para tener una casa. Pero no solo eso, entonces hay gente que no produce. Que es el concepto. Y que no entienden para pagar el impuesto anual. Y ese impuesto dice que se va a actualizar. Así que van a revalorizar. Revalorizar cada año. Yo
No sé cómo es que van a ir a tocar las puertas los inspectores de la DGI a los apartamentos, a las viviendas. Los mormones que tú le llamas. Sí, que mire, esta vivienda estaba en 10, vale 30 ahora vale 30 millones. Y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que usted va a pagar 250,000 pesos de IPI. Sí, y usted estaba pagando ¿cuánto? No, yo estaba pagando 175 pesos. Eso es lo que me salí. Porque 10 contra 9,86 que deducía, eso es lo que me salí. Ajá, yo voy a pagar ahora, ¿cuánto? 250,000. Espéreme ahí un minuto. Va a venir con una escopeta y le van a matar al inspector. O sea, tú tienes que tener un poco de sentido. O sea, recuérdate que hay mucha gente que tiene vivienda que la heredaron. Esa es una, sí. Es viuda. O viuda, o divorciada. Sí, también, no tienen flujo de caja. Entonces, que el IPI está dando muy poco. Bueno, el IPI en realidad, seamos sinceros, ese es un impuesto que solo da algo de dinero en países desarrollados. Países de América Latina, esa no es la fuente más importante de recaudación. Esa no es la fuente más importante. Haga un esfuerzo, vaya valorando, pero bájeme las tasas y con lo del mínimo exento, bajarlo a 5 millones a mí me parece que es muy bajito porque 5 millones son $80,000. Eso, pero es que cualquier vivienda. Cualquier vivienda. O sea, tú lo que vas a poner a todo el mundo a pagar el IPI. Y yo no creo que eso sea. Lo otro es que no olviden que en los países desarrollados el gasto que tú incurres cuando tú pagues el impuesto a la propiedad es deducible de tu declaración jurada de impuestos sobre la renta. Entonces eso no lo dice el ministro. Entonces no me compare con Estados Unidos. Todo allá, aparte que tú allá deduces gasto de educación, gasto de salud, gasto de matrícula escolar, si es pareja, la deducción es mayor, si tiene tantos hijos es mayor, los gastos del impuesto a la propiedad, los gastos de la matrícula de los vehículos, de placas, sí, todo lo que está asociado a propiedad. Porque ellos dicen, ¿de dónde es que ellos van a sacar? Lo sacan de su fuente de ingresos. Tú vas a asumir que todo el mundo tiene riqueza escondida. No. Entonces yo creo que ahí se le fue la mano. Se le fue la mano. Todo por sacarle el cuerpo al principal agujero de evasión fiscal que hay en el país. Pero ahí hay una cuestión y es que es poco dinero, 122,000 millones de pesos, tocando a tantos sectores lo que se va a recaudar. No, es lo que yo te digo. O sea, si yo fuese, a mí me llaman, Andy, ¿qué tú harías? Digo, dame el proyecto. Yo le sustituyo que tiene, creo que son 60 y pico de páginas. Ajá, sí. Yo le voy a cambiar 56 páginas por ahí. 56 páginas. Yo le voy a entregar uno de una página. Vamos a verlo en un momento entonces. Sí. Está bien, de acuerdo. Hacemos una última pausa en este diálogo con el economista Andrés Aguajerijo, que tiene este tomo, yo digo, lo repito, sobre el tema fiscal. Ese tomo, volvemos en un momento. Mucha gente cuando va a la fundación y lo comenta. Andy, me gustaría conocer cuál es esa fórmula mágica sobre el impuesto sobre la renta a las sociedades. Sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Mira, los estudios pues, tú dices que hecho, todo lo que se está haciendo es para no tocar ese. Bueno, no quiero decir eso, pero porque quizás no se prefiere eso. Ya. A eso es. Okay, bien. Y yo siempre he dicho, había escrito últimamente que la reforma debería tratar de concentrarse en atacar fundamentalmente la evasión. Entonces hay evasión en el ITEVI, hay evasión en el impuesto sobre las personas físicas, profesionales, que pagan muy poco. Sí. Que yo estoy de acuerdo, me gusta el aumento de 10 a 15% en la retención para todos los honorarios que cobran los profesionales. Eso está totalmente, eso es correcto. Yo lo que creo que lo ideal es que se cree un impuesto único para las personas físicas con una tasa uniforme y que sea idéntico a la tasa, la que aplique como retención, como impuesto. Llevarla al 27, eso me parece a mí una tomadura de pelo. Aquí nadie, olvidémonos, nadie va a trabajar el 30% del año para el Estado Dominicano. Para el Estado Dominicano. Eso yo no creo en eso. Es cuando usted quiere llevar a eso, y más si usted no puede deducir prácticamente nada porque están quitando
incluso hasta deducciones para educación, que me parece... La están eliminando. Sí, me parece una torpeza. La eliminación del no, deducible no de es educación. No es necesario, Ya, eso bien. no es necesario. Entonces, lo de las sociedades, mira, ¿cómo es eso? El grueso, 57% se estimó la última vez que se hizo el grado de evasión del impuesto corporativo sobre la renta. ¿Por qué? Porque además del béisbol, en la República Dominicana el deporte que más se practica es la declaración de pérdida todos los años por parte de las empresas. Magín Díaz dijo que era un deporte nacional, evadir. Sí, entonces bueno, entonces tú dices, ¿cómo yo lo resuelvo? Bueno, ponle un piso a la evasión, un piso. ¿Y cómo se puede poner un piso a la Todo evasión? lo que tú vendas. Entonces sobre la venta. Sobre la venta. Oye, el impuesto... ¿De cuánto? No, ¿El 1%? Pero no es que el cliente cuando va a la tienda va a pagar el impuesto. No. Es que cuando tú me das la entrega de lo que tú vendiste, tú, novia de Villa o lo que sea, ya. Si tú vendiste 100, de esos 100 tú me vas a sacar 3 pesos con 50 centavos. Ya. Tú lo vendiste en enero, en febrero tú me entregas 3.5. No hay anticipo ya, se acaba. Ya, se acabó el anticipo. Todo eso se borra. Tú me entregas 3.50. Sobre la venta bruta. Sobre la venta bruta que tú me declaraste para el ITEP, yo la tengo aquí. Ya. No solo eso, yo tengo información de eso durante 17 años consecutivos, mes por mes. O sea que tú no tienes mucho margen para decir ahora que se te cayeron las ventas. Ya. Porque si se te caen y yo demuestro que no, entonces tú incurres en lavado de activos. Porque aquí hay muchos negocios que están quebrados en documentos y que los dueños tienen casa en lugares fuera de la ciudad. Tú no has visto a veces que viajan mucho, nunca tú lo ves con dificultad. No, pero pagan en restaurantes muy caros. Pero no solo eso, no es que pagan, es que piden una pizza a la casa y llega el muchacho y no llega con la facturita de comprobante fiscal y le devuelven la pizza. Porque esa pizza, con esa facturita de comprobante fiscal, ellos la meten en la empresa y dicen, mira, esto fue una pizza que nos comimos en una reunión de la Junta de Directores, en consecuencia es un gasto de la empresa. Entonces, las empresas aparecen con unos gastos inflados, pero ahí están las vacaciones de verano, los viajes de los muchachos, la compra de ropa de los muchachos, vehículos que es para uso del hogar, lo meten, o sea, hay una contaminación de los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que yo he planteado? Y una vez se lo dije a Magín Díaz, que fuimos a tener una reunión con los inspectores, que yo le pregunté, ¿y ustedes tienen capacidad de inspeccionar los 200 y pico mil estados financieros de la empresa? No es imposible eso. Eso no es posible. Entonces, dada esa realidad, la práctica te debe llevar a conducir que es lo mejor, es ponerle un impuesto mínimo como suplente o alternativo de impuestos sobre la renta. Que es su propia declaración. Es su propia declaración. Su propia declaración de venta bruta. Sí, y no solo eso. 3.5. Que yo te doy la opción de que tú te enroles, de que ese va a ser de por sí tu impuesto sobre la renta único y definitivo. Tú tienes una pequeña empresa, tú no quieres gastar cuarto en preparar el estado financiero ni declaración jurada con un experto que le tiene que pagar 150,000 pesos al año. No. Tú vendiste 100, me das 350 todos los meses y tú y yo no nos tenemos que ver la cara. ¿Y cuánto es la previsión de ingresos del Estado con esa Eso medida? da 1.61%. 1.6 del PIB. Del PIB. Pero oye, ¿por qué? Porque todo el mundo paga 3.5, todas las empresas, exceptuando Cervecería Nacional Dominicana, que va a pagar 6%. Las empresas roneras y de alcoholes pagan un 5%. Tú me vas a decir, ¿por qué esa discriminación? Yo te lo voy a decir ahora. Sí. Los bancos, 4%, las entidades financieras. 4%, los hoteles, 4%, y las telefónicas, un 5%. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa efectiva de tributación, de esas que te mencioné, están en la vecindad de eso. Ya. Entonces yo no quiero perder dinero. Ya. Entonces yo te pongo ese mínimo a ti. Eso da 1.61. El gobierno dice que su proyecto da 1.5. Tiene 56 páginas. Este se monta, yo lo tengo montado en una página. Una página. Ya. Entonces a mí me parece, es verdad que va a haber gente que va a decir, no, pero Andy, yo pierdo dinero, o yo no gano, porque yo soy filántropo, vamos a suponer. Sí. Explícame, no, que yo, mira, yo compro a 100 y vendo a 100. Bueno, está bien, vamos a asumir que es verdad. Mírenlo, adelante.
lo que tú vendes a 100, súbelo a 103,50. Ya. Dame mi 3,50. ¿Cuánto te va a quedar? 100. 100. Sigue Y te vendiendo costó 100. 100. Tú estás igualito, Igual, yo no te afecté. Está bien. Ahora súbelo. Sí. Ah, pero eso es inflacionario. ¿Por qué inflacionario? No porque el precio subió de 100 a 103. Digo, sí, subió una sola vez. Pero el ITEVI, el IVA, oye, ¿cómo es? De 0 a 18. Yo creo que el incremento de 0, de 100 a 103,50 es menor que de 100 a 118. O sea que si tú me pones a seleccionar el impacto sobre el nivel de precios que podría tener en aquellos que realmente pierden. ¿Y cuál es el riesgo político que tendría ese No, impuesto? tiene beneficios políticos enormes, porque esta es una administración que le identifican con las empresas y familias ricas del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que van a protestar este impuesto son empresas de familias de dinero, que son las que más adicción tienen a la declaración de pérdida. Pero hay empresas de familias de dinero que declaran correctamente y que pagan bien. Y que pagan bien. Claro. Entonces eso no van a ser afectados. No, pero hay algunos que sí van a protestar y entonces van a cabildear. Porque yo lo viví en el gobierno de Hipólito Mejía. Porque la gente dice, pero ¿y dónde se aplica esto? Bueno, primero, con Hipólito Mejía se aplicó con un 1.5, iba a ser 2, pero después se negoció en el Congreso y lo tumbaron a 1.5. El impacto inicial fue que las recaudaciones subieron un 59%. Pero ahora mismo, en el proyecto este de 56 páginas, ¿qué nos dice el ministro de Hacienda? Que la zona franca, cuando venden en el mercado local, su impuesto sobre la renta, ¿cuánto es? 3.5% de los ingresos brutos. ¿Y él qué plantea? Que el 20% no, está que lo suba de 3.5 a 5. Entonces mi pregunta es, ¿por qué eso puede funcionar, que es lo que está implícito ahí, para la zona franca cuando venden en el mercado local, pero no puede funcionar para el resto de las empresas de esta economía? Yo realmente no tengo la respuesta, no. Pero para mí, si yo fuese presidente de la República y veo eso, digo, no, ven, explícame, ¿por qué a la zona franca tú estás planteando que le subamos de 3.5 a 5, pero tú te rechazas que le pongamos a todas las empresas del país, cuando venden en el mercado local, como su equivalente de impuestos sobre la renta, 3.5? Explícame. Pero, perdón, ¿esos datos están disponibles en el Ministerio de Hacienda? Sí, todo, y lo tiene la DGI también. Y la DGI también lo tiene. Sí, y lo tiene la Presidencia de la República. Y también lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Entonces, yo preferiría dar un solo pleito por ese impuesto. Uno solo. Y no echarse y todo aquello después, más adelante, porque óyeme una cosa, la diferencia mía con el gobierno es que el gobierno dice, yo necesito 1.5. 1.5. Eso es mentira. Necesita 3. Claro. Ya. Necesita 3% claro, del PIB, que son... Claro. Ahora, a menos que 200, no se vaya a hacer grande proyecto. 250.000 millones. Claro, que no se va, 220. 220 que no se vaya millones. a hacer nada de inversión pública. Entonces sí, es verdad, con 1.5 usted lo maneja. Pero el país no crece sin inversión pública. Bueno, pero... Los sectores, no hay compensación ni equilibrio sin inversión pública. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar el norte turísticamente, tú vas a tener que meter el brazo en inversión en infraestructura física. Infraestructura lo mismo física. que toda esa zona del sur. Del sur. Entonces, porque si tú lo hiciste ya con el este y le diste toda esa inversión, hoy cómo tú, desde el punto de vista de equidad distributiva, geográfica, justifica esa discriminación? No puede ser. ¿Cómo aceptaría, por ejemplo, la Asociación de Industrias de República Dominicana o el Consejo Nacional de la Empresa Privada o ANCE un proyecto como ese? No, yo creo que habría oposición de algunos nichos de eso, y es normal, pero tú me decías que las implicaciones políticas, yo pienso que al gobierno de Luis Abinader le vendría muy bien que 10 o 15 empresarios le den un fundazo si quisiera meter el 3.5. 10 o 15. Y a mí me gustaría pero entre 10 o 15, y que me dé a mí la oportunidad de prepararle la respuesta que le daría el gobierno a esos empresarios. Ya. Yo le voy a pedir una información, yo le preparo y yo le aseguro que después que él dé esa respuesta, no va a haber más empresarios que van a protestar el impuesto. Ya, muy bien. Porque fíjense una cosa, es de aquí en adelante el cobro de ese impuesto. Sí. Que no
que no forcen a una revisión de los últimos 10 años. Ya. Muy bien. Que eso es muy delicado. Y además está de por medio el tema Y hay que tiene que ser una contribución. Sí, es una contribución, claro, O sea, claro. Poner al gobierno a pagar este precio de este IVA lacerante. De 0 a 18, para muchos sectores. Dime tú, esta gente que ha invertido en producir en invernaderos vegetales, que están formalizados, esa gente van a quebrar la mayoría porque los informales que no van a pagar. Para suplir el mercado local y para exportaciones exactamente, también. Van a recibir un golpe con este IVA que no lo van a recibir los informales, porque no es verdad que tú a la lechuga por ahí suéltale. O sea, hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso. Muchas gracias, Andy, por esta conversación. Obviamente, esto requiere de una reflexión de parte de los hacedores de políticas. Sí, yo pienso que sí. Fiscales, y luce que ellos están abiertos. Yo creo que ellos han dicho que ellos están abiertos. Incluso el ministro, cuando yo lo vi que hizo la presentación, él se manejó con mucha prudencia, con mucha altura, decencia, y dijo, miren, esta es nuestra íntima convicción, tenemos 4 años trabajando, pensamos que esto es lo mejor, pero eso no quiere decir que nosotros no estamos abiertos a escuchar. Tú recuerdas que el presidente habló poco, dijo algunas cosas. Es bueno que sea así. Circunspecto. Es bueno que el presidente sea muy pensativo. Sí, y yo creo que lo primero, yo recomendaría que el gobierno socialice la reforma con el gabinete primero. Con el gabinete. Y con la comisión política del PRM. Del PRM. Sí, yo hubiese hecho eso antes de mandarlo al Congreso. Creo que era prudente. Bien. Buena recomendación. Muchas gracias, Andy. Muy agradecido de esta conversación. Señores, gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre este tema de la reforma fiscal. Hasta luego.